buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Uno de los temas que ahora está dividiendo a la comunidad de analistas económicos es la actual política monetaria expansiva de Estados Unidos y del resto del mundo. ¿Nos va a llevar a un nuevo ciclo inflacionario? Si esta pregunta la hubiéramos hecho hace 10 años, todos los economistas nos hubieran dicho, esto va a ser el caos inflacionario. Y hoy no es así. Nunca había gastado tanto en exceso de lo que tiene Estados Unidos en su historia, y sin embargo hay toda una discusión si este aumento de los precios es transitorio, tiene que ver con que estábamos encerrados, regresamos a consumir, hay ciertas líneas de producción que no están bien afinadas, pero no tenemos que temer esta inflación terrorífica de los 70. Para discutir este tema hemos invitado a un economista de lujo, Mario Correa. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Yo te conozco muy bien, Mario. Tú hace 10 años hubieras dicho que esta política económica hubiera sido un desastre. Sí. ¿Sigues pensando eso? Pues vamos a ver. Los resultados que estamos viendo creo que soportan muy bien el caso, ¿no? Pero está creciendo muy bien la economía. Es lo que tendremos que ver, porque lo que estamos viendo ahorita es un rebote. Y déjame quizá nada más para empezar y poner las cosas en perspectiva, porque me gustó lo que tú comentabas al principio. Y a mí me tocó ver desde la época de Alan Greenspan, que ya venían comentando, ¿no?, qué hacer con la política monetaria, y a ellos les tocó un mundo difícil, no tan difícil como el de ahorita. Imagínate que eres piloto de un avión, ¿no?, y vas en tu aeronave, y de repente tú estás acostumbrado a que despegas a cierta velocidad, que el horizonte lo tienes que traer de cierta forma, y los instrumentos empiezas a ver lecturas que no habías visto nunca. ¿Cómo manejas el avión? Y yo creo que algo así está pasando ahorita con la economía. Estamos viendo pues un estímulo sin precedentes a todo lo que da, ahora sí que con el acelerador a fondo en la política monetaria, ya lo comentabas, también en la política fiscal. En Estados Unidos parece que ya no hay ningún temor ni respeto por el nivel de endeudamiento. Los economistas... Parece que no importa gastar. Exactamente. Sí. Los economistas decimos que se tiene que respetar la restricción presupuestal intertemporal. Esto quiere decir que si Oye, tú... es súper serio. No, bueno. Bueno, la palabrita dominguera, el término dominguero no podría faltar, pero lo que eso quiere decir es que si hoy día estamos gastando recursos sin que esos vayan a producir en el futuro, el problema es que las generaciones futuras tienen un problema. Estamos transportando riqueza de las generaciones futuras a la actual. Y es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con el programa de gasto que tiene y el endeudamiento, pues que no lo habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y en el tema del estímulo monetario también, la cantidad de liquidez que se ha inyectado a la economía, no solo de Estados Unidos y del mundo, pues no tiene precedente. Y a lo mejor estamos acostumbrados los últimos 10 años a que la inflación pues parecía ahí ya sepultada debajo de la tumba, y podíamos actuar con cierta impunidad. Y lo que estamos viendo ahorita es que el monstruo se está despertando de la tumba, está saliendo. Estamos viendo lecturas que no habíamos visto. Para que te des una idea, en Estados Unidos, el índice de precios al consumidor arriba del 5, casi 6% ya. El indicador más importante que ve la Reserva Federal, que es el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, en 3.4%, que no se había visto desde los 90s. Y la Reserva Federal, parte de lo que ha cambiado en su manejo de la política monetaria es buscar reactivar una inflación moderada, le llaman ellos. Y cuando hablan de moderado, la interpretación, por lo que ves que dicen todos los miembros del FED, es que es una inflación arribita de la meta del 2%, pero digamos cerca del 3%. Y está arriba del 3%. Pero a ver, explícame algo. ¿No sientes que la Reserva Federal está actuando como si el problema fuera realmente muy menor? Yo leí algunas declaraciones diciendo, bueno, elevación de tasas de interés hasta el 22, pero si es que... Pero lo ven menor, creo yo, Federico, y eso creo que decía en ese mismo comunicado, que es temporal. Sí. La discusión entre los economistas es, sí ha subido los precios, sí, nadie lo puede negar, ahí está la inflación a estos niveles. Pero los optimistas, digámoslo así, o los heterodoxos, o los anti-Correa, digámoslo más precisamente, dirían que es una cosa temporal, porque había un exceso, problemas de oferta, y eso se va a acabar ajustando, es una burbuja. Los estructuralistas, los friedmanianos, los marioístas dirían, esto ya nos va a llevar al viejo lobo inflacionario, ¿no? ¿Resumo bien? Sí, por ahí va, y de hecho la discusión ahorita es ver si esto va a ser temporal
o no, y sobre todo cuánto va a durar, más que temporal o no. Yo creo que todo el mundo coincide. Todo es temporal en la vida del Pues pobre. al final del día, ¿no? Como decía Keynes, todos estaremos muertos en el largo plazo. Entonces, la discusión ahorita es qué tanto va a ser temporal o no. Y yo creo que aquí el punto clave para ver si se va a ver afectada o no la inflación es si las expectativas de inflación se van a desanclar en Estados Unidos. Otra vez, ¿qué ¿Y es esto eso? qué quiere decir? Todos los agentes económicos, cuando están tomando decisiones en sus empresas del precio que van a poner y están fijándose en los costos que les están aumentando, ¿no? Si ponen un precio que está demasiado elevado, se van a salir de mercado, no van a vender, no van a tener las mismas utilidades que pensaban. Entonces tratan de hacerlo de la forma, digamos, más certera posible. Entonces, si están viendo estos incrementos en los costos y son temporales, los pueden aguantar, pues a lo mejor la mejor estrategia es no subir los precios. Pero cuando empiezan a ver que esos costos ya no les da, que está pasando más tiempo con inflaciones elevadas y que ellos, pues ya no es la mejor decisión mantener los precios donde están, sino empezar a subirlos. Y aquí viene el punto clave. Cuando los contratos que hay en la economía, especialmente contratos como salarios, que son de los más relevantes, ¿no? O también contratos de rentas, por ejemplo, ¿no? Cuando esos contratos, en lugar de ver hacia el futuro, donde la inflación había estado estable en Estados Unidos por debajo del 2, y ahí venían aumentando, cuando empiezas a ver hacia el pasado, cuando empiezan a indizarse, cuando los trabajadores te dicen, oye, pues la inflación el año pasado fue 4% en Estados Unidos, el aumento mínimo que yo te voy a aceptar es 4%. O incluso y veo eso que se va a poner peor, me da 6. Sí, y entonces es cuando sí se te convierte en un problema. Se desancla. Se desancla. Ahora, comentabas algo interesante de la Reserva Federal que yo creo que no se ha comentado mucho. A mí me da la impresión de que la Reserva Federal se ha arrinconado en una situación en la cual no le queda de otra más que apostarle a que el aumento en los precios va a ser transitorio. Porque si no, si ellos ahorita estuvieran viendo que esto tiene un problema, que ya deberían empezar a reducir el ritmo de inyección de liquidez y los mercados, y hay que recordar, los mercados son pues, los mercados accionarios de bonos, los precios de los activos dependen de esas expectativas hacia futuro. Como tú lo comentabas, Federico, todo el mundo daba por hecho porque la Reserva Federal ha dicho una y otra vez, no vamos a mover las tasas, esta inyección de liquidez va a continuar por lo menos hasta el 2022, quizá después. Entonces esperan tasas bajas. El mismo gobierno, o sea, si se endeuda a tasa cero, pues tiene sentido. Pero si de repente se empiezan a dar cuenta que la tasa va a empezar a subir antes de lo previsto, los mercados pueden empezar a reaccionar. Y la Reserva Federal se acuerda, yo creo que lo tienen tatuado en la piel, el episodio que se llamó del taper tantrum, que se acuerdan en el 2013, cuando Bernanke empezaba a comentar en aquel entonces que a lo mejor ya venía el momento de empezar a reducir el ritmo de inyección de liquidez y los mercados se desplomaron. Y Es que es un equilibrio cuando se rompe muy rápidamente. Y por eso la gente tiene preocupación. Tú, digamos, en tu manejo personal, en tus inversiones, en tus ahorros, ¿estás asumiendo que ya entramos en un ciclo inflacionario y estás comprando activos que te protejan de la inflación? Pues de hecho yo tengo, y creo que es una buena recomendación ahorita, tener justamente activos vinculados a tasas de interés reales que te pagan por lo menos la inflación. Y eso lo puedes hacer en México y en Estados Unidos. ¿Tú estás preocupado que esto no es transitorio? El problema es que va a durar, yo creo que por lo menos de aquí a el año que viene. Estaba viendo unos comentarios muy interesantes de compañías grandes que decían que ellos están empezando a actuar como si este incremento de precios no fuera tan transitorio y va a durar por lo menos Están durante el ajustando sus siguiente precios año. de venta. Sí. Y si estamos viendo los precios de los commodities, que los commodities son los bienes que no puedes separar y utilizas en la producción. El cobre pues es el mismo que obtienes de un lado al otro, es cobre, ¿no? Estaba viendo el índice de Bloomberg, tiene un índice de precios de las materias primas, lleva un aumento en un año de casi un 40%. Y hay precios que han aumentado más del 100% en algunas materias primas. Entonces estamos viendo presiones por el lado de los costos. El argumento principal para pensar que esto es transitorio es que como se dan una serie de problemas de cuellos de botella, la economía viene reaccionando, entonces pues las empresas no tenían los inventarios de las materias primas o de la producción y de repente se recupera la demanda, pues hay esta presión en los precios. Pero lo que habrá que ver es si con la pandemia
en estas cadenas de valor se destruyó esa capacidad que te va a permitir absorber la mayor producción sin el incremento. ¿Y cuáles serían las señales que tendríamos que estar viendo que nos llevarían a pensar, pues esto no es transitorio? O sea, ¿qué acciones, que Pepsi suba sus productos, qué tipo de acciones tendríamos que estar viendo para...? En principio yo creo que son los índices de inflación, especialmente los de Estados Unidos y sobre todo este que por cierto se va a dar a conocer este viernes, que es en el reporte de ingreso y gasto personal en consumo, viene este índice de precios del gasto personal en consumo. Ese es el indicador más importante. Y el problema es que si no empezamos a ver que se dan rápido la vuelta a estos índices, en estas tasas anuales, los mercados es cuando se pueden empezar a preocupar. La Fed está a punto de empezar a discutir y lo están tratando de hacer hilando muy fino, cuidando cada palabra. Para no causar más o desórdenes. Yo creo que en los siguientes 2 meses van a empezar a ver en qué momento, ahora sí que dejar de acelerar a fondo. Pues es que ahí viene la curva, ¿no? Ahora, una pregunta, Mario, que a mí se me viene a la mente lo que vimos con Greenspan. La Reserva Federal se equivoca y el mundo cambia. ¿Hasta dónde puede seguir jugando a ser el país más endeudado del orbe? Y a lo mejor pues, se te revierte en algún momento la credibilidad en el dólar y empieza a tambalearse, o sea, porque el mundo es otro. Yo creo que siguen con un esquema muy, viéndose al ombligo, ¿no? O sea, muy, no eurocentrista, sino americocentrista, ¿no? Totalmente. Porque además los mercados se lo han premiado. Sí. Hoy la tasa que paga el gobierno federal de Estados Unidos, casi cero, como tú dices. Sí. En ese contexto, pues endeúdate, no te cuesta servirla. Claro, y gasta todo lo que Y puedas gasta. para tratar de reactivar la economía, o por lo menos esa es la Es la teoría, intención. que yo creo suficiente riqueza para que la deuda se haga todavía más chiquita con respecto al PIB, ¿no? Pero ese es el punto, que crees riqueza. Y lo que estamos viendo ahorita también en la economía es parte de un rebote. Cerraron tus actividades. Entonces, por ponerlo en términos de una empresa, estabas acostumbrado a vender 100 pesos al mes. Te ponen las restricciones y de repente no vendiste durante 2 meses o vendiste 20. Y te has venido recuperando y ahorita estás vendiendo 80, ¿no? Y eso más o menos son los números de la industria automotriz. Entonces tú dirías, oye, pues es que ya se recuperó la economía, ya de 20 a 80, pues es un crecimiento Sí, espectacular. pero no has llegado a 100. No has llegado a 100 y además esta pandemia le pegó financieramente a muchas empresas y hogares, porque para sobrevivir, pues tuviste que usar el ahorro que ya tenías o te endeudaste. Eso para los hogares. Entonces, de aquí en adelante, los hogares tienen que ser muy cautelosos. Pero y las empresas, nada más déjame terminar esta idea, Carlos. Las empresas, si tú las ubicas todas en un continuo, ¿no?, de su fortaleza financiera y ves cómo estaban en ese continuo hace más de un año y de repente viene la pandemia, vienen todos estos problemas, es muy probable que la gran mayoría de las empresas se fueron yendo hacia abajo en ese continuo. Las que estaban a punto de quebrar ya quebraron. Las que estaban fuertes, pues algunas se debilitaron. Las que estaban débiles, pues ahorita están batallando por sobrevivir. Si no empezamos a ver que la economía agarra tracción de Estados Unidos en esta segunda parte del año y la siguiente, entonces puede haber reacciones en los mercados. Ahora, la paradoja es que la economía de Estados Unidos va a terminar este año más grande que antes de la pandemia. Sí. Ahí el 100, 110 o no sé cuánto. Y 2, los hogares tienen una gran cantidad de dinero en Estados Unidos porque les dieron mucha lana. Pero eso yo creo que sería un motivo para otro programa, Mario, porque el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias. Pues al contrario, un gusto estar aquí. Espero que haya sido de utilidad el comentario y sí, se fue rapidísimo. Ya lo dirá el público. Mil gracias, Mario. Y les recomendamos Economía en Breve, el canal que tiene Mario, porque es realmente muy útil. Nos vemos la próxima emisión aquí en Primer Círculo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.